mano en mi mano y alabemos al Creador. A él no le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú. Bienvenido eres tú a la casa del Señor. Pon tu mano en mi mano y alabemos al Creador. A él no le importa el color, para todos sale el sol. Es una dicha tenerte, bienvenido seas tú. Bienvenido seas tú. Bienvenido seas tú. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mi hermano. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos has dado y nos sigues dando diariamente, Señor. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias porque cada día abres nuestros ojos y nos das un nuevo despertar, Señor. Gracias por tocar nuestro corazón, por darnos vida, y no solo vida temporal, sino vida eterna, porque sabemos que en un día no muy lejano estaremos contigo para siempre. Pero mientras tú nos permites estar aquí en este lugar, en esta tierra, Señor, queremos alabarte, adorarte y aprender más de ti. Queremos, Señor, agradarte cada día más y más. Y pedimos que tu Santo Espíritu sea guiando, Señor, a tu siervo Gustavo, porque sabemos que tú le has puesto, Señor, palabra de vida, que es palabra de edificación para toda tu iglesia. Y queremos pedírtelo todo en el nombre poderoso de ti, Jesucristo, y que seas tú dándonos, Padre, tu bendición, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Uno, dos, tres. Muchísimas gracias a los hermanos que nos ministran la alabanza. En esta mañana quisiera darles a todos y cada uno las bienvenidas, recordando en primer lugar lo que nos dice Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos los unos a los otros. Y también recordando lo que la Escritura nos enseña en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos
con toda bendición espiritual. Así que como benditos de Dios con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, les damos la bienvenida a todos y cada uno. Todos son de casa, y esta mañana también le damos gracias a los hermanos que nos sintonizan en línea, ¿verdad? Los hermanos que nos sintonizan en línea, que le dan seguimiento a este ministerio, rogamos a Dios que todo sea para la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. En esta mañana, bienvenidos todos. Algunos anuncios que yo quisiera compartir en esta mañana. En primer lugar, recordarles acerca de la comunicación. Por favor, si no lo ha hecho aún, instale las aplicaciones de Signal o Telegram para que nos mantengamos comunicados. Si usted desea hacerse miembro, instale Signal, y si desea no ser miembro, pero darle seguimiento al ministerio, instale la aplicación de Telegram y mándeme un mensaje, déjeme saber, y así yo lo actualizo en la lista de la iglesia y usted puede recibir información inmediata. Por ejemplo, este viernes pasado me vi en la obligación de cancelar el servicio de oración y entonces me comuniqué por los dos grupos, inmediatamente todos los que están ahí recibieron la información y lo podían saber. Así que por favor manténgase comunicado. Recuerde, los viernes seguimos haciendo por el momento los servicios de oración en línea, ¿verdad? A los viernes a las 7 de la noche. Y también si usted desea recibir una copia con información valiosa acerca del ministerio, usted puede darnos su correo electrónico. Allá donde está el hermano Wilson sentado en la estación de los Ujieres, hay una forma para que usted nos dé su correo electrónico, y a ese correo electrónico, con el correo electrónico de la iglesia, le mandamos una copia en PDF que usted puede ver tranquilamente en su casa en la computadora, ¿verdad? Hay información valuable acerca del plan de salvación, ¿verdad? El liderazgo de la iglesia, las actividades de la iglesia y también parte de las finanzas de la iglesia. Así que si usted desea, solamente déjeme saber y yo le puedo mandar esa información. También otro anuncio es acerca de la limpieza, ¿verdad? Siempre estamos rogando como un servicio voluntario, ¿verdad? El corazón de todos que nos ayuden con la limpieza. En la misma estación donde está el hermano Wilson, hay una forma con las 52 semanas del 2023. Le rogamos que por favor, si tiene en su corazón el deseo y desea ayudarnos, que se anote y se haga responsable de una semana. Cuando usted se anota y llegue el turno suyo, me deja saber para que yo le haga saber la combinación del padlock, donde usted puede acceder a las llaves de la iglesia y entrar y limpiar. Solo le rogamos que lo mantenga privado, pues porque si alguien que no es de buena voluntad, si el ministerio accede a esas llaves, ¿verdad?, puede entrar y hacer mucho daño. Es solamente un cuidado básico. Le rogamos esto como del corazón, ¿verdad? No es una obligación, usted no está obligado, pero se lo pedimos de todo corazón porque todo lo que se hace en este ministerio es voluntario, desde el pastor, los diáconos, los hermanos de la alabanza, nadie recibe un salario, todo lo hacemos con amor para el Señor y para la edificación mutua, ¿verdad? Así que por favor, si tiene la voluntad, el tiempo y el deseo, ayúdenos por favor y se lo vamos a agradecer de todo corazón. También recordarles pronto a los que no lo han hecho todavía que en la palabra de Dios el bautismo es un paso de obediencia. Si usted quiere crecer en su vida de fe, recuerde por favor solamente acercarse a mí y nosotros preparar para este año los bautismos del 2023. Amados hermanos, a diferencia de otras congregaciones, nosotros no tenemos un curso, porque hay congregaciones, con respeto lo digo, que de corazón hacen cursos, ¿verdad?, de 3 meses, de 6 meses en preparación para el bautismo. En la palabra de Dios vemos el ejemplo claro. En Hechos capítulo 8, Felipe bautizó al eunuco inmediatamente que el eunuco confesó a Jesucristo como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios. Y en la fórmula bautismal, en realidad lo que dice el Señor Jesucristo: toda potestad me da en los cielos como en la tierra, por tanto id y haced discípulos a las naciones. Oiga el orden: bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. ¿Qué va primero? Bautizar. Una vez que has confesado, confía al Señor, el primer paso es bautizarte. Y cuando dice y enseñándole, el proceso es gradual. El bautismo es una vez. Es una vez. Y como todo paso de obediencia, solo le requiere la voluntad de hacerlo. Pero aprender, ¿qué cree usted? Todavía estoy aprendiendo. Y sé que muchos de ustedes todavía están aprendiendo. Todos comprendemos que el aprendizaje es un hecho constante en nuestra vida porque vamos creciendo y aprendiendo conforme los años pasan. La sabiduría que tenemos hoy, si somos honestos y humildes, entendámosla, no es la sabiduría que teníamos hace 20 años. Quisiéramos que así fuera.
y nos hubiéramos ahorrado un montón de problemas, pero no es el sentido, ¿verdad? El sentido es crecer en el conocimiento de Dios, en las enseñanzas de Dios y tratar de llevar una vida que glorifique al Señor en todo, ¿verdad? Recuerde que al final del día, la vida de fe o el cristianismo no se trata de perfección, al contrario de lo que muchos creen, se trata de redención. Lo imperfecto de nosotros lo redimió Dios. Esa es la historia del Evangelio. Hay un anuncio que yo sé que se me olvidó poner ahí, pero es muy importante. Felicidades el próximo domingo a todas ustedes, hermanas, que son mamás. Y les vamos a celebrar humildemente con un acto sencillo, pero les vamos a celebrar a todas. Así que por favor no se pierda. El próximo domingo después del servicio vamos a tener otro tiempo de coinonía, vamos a traer un pastel para que las hermanas lo puedan cortar y vamos a alegrarnos en el Señor por la vida de las hermanas, por sus sacrificios innumerables. Ni siquiera nosotros los seres humanos podemos contar todos los sacrificios que ustedes han hecho como madres, pero Dios lo sabe. Dios conoce tus lágrimas, tus sacrificios, y asimismo el Señor te recompensa y te consuela y te fortalece, porque has hecho hasta el día de hoy la voluntad de Él respecto de tus hijos. Felicidades, mamá, el próximo domingo, ¿verdad? A los que las tenemos lejos, no es excusa, llamémoslas. ¿Oyeron? Llamemos a nuestras viejitas, porque mientras las tengamos, siguen siendo el regalo de Dios para nosotros. Cuando ya no están, le damos gracias a Dios por la memoria de ellas, ¿verdad? O de nuestros padres, en el caso de los padres. Pero en este momento, pues así lo vamos a hacer el próximo domingo, así que por favor no lo pierda de vista. Es un día para alegrarnos en el Señor y darle gracias por la vida de todas ustedes, mamás. ¿Ok? Próximo domingo 14 después del servicio. A continuación, vamos a invitar a nuestro hermano Edgar Almonte, siempre apunto y es allá que está la computadora, al hermano Edgar Almonte que nos trae la lectura bíblica esta mañana y se encuentra en Nehemías capítulo 10, versículos 28 hasta el 39. Hermano Edgar, el tiempo es suyo. Vamos a pedirle a la hermana que le encienda el micrófono a María. El tiempo es suyo. Bendiciones, hermano. El María. Dos, tres. Amén, amén. Amén, amén. ¿Me escuchan? Ok, gloria a Dios. Sí, la lectura de hoy, la lectura bíblica de hoy se encuentra en Nehemías capítulo 10, como indica ahí, versículo de 28 al 39. ¿No? La lectura se lee, yo empiezo, después ustedes, y juntamente terminamos con los últimos versículos leyéndolo juntos. Amén. El libro de Jeremías, sí, un profeta no menor en valor, pero que un profeta que también de Dios, usado siervo de Dios. Vamos a leer lo que esta palabra significa para nosotros, ¿no? Si todos se pueden poner de pies y que digan amén cuando la tengan. Un segundito para buscarlo. Se encuentra el capítulo 10 del 28 al 39. Amén. La palabra de Dios, sana, bendita y santificada por Él, se lee en tal maneras. El resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, postreros y cantores del sirviente del templo y todo lo que se había apartado del pueblo de la tierra de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos y hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Y el que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos a sus hijas para nuestros hijos. Nos impusimos delante de la ley el carga contribuyendo cada año con la tercer parte de un século para la obra de la casa de nuestro Dios. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el
Echamos también suerte los sacerdotes y los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerle a la casa de nuestro Dios, según la casa de nuestro Padre y los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, cada está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestra vaca y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estarían las sacerdotes de los Aarón, que los levitas, cuando los levitas recibían el diezmo, y que los levitas llevaran el diezmo del diezmo en la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por darnos esta palabra, Señor, que recibiremos, Señor, en nuestro corazón y nuestra alma. Gracias te damos en este día, Padre, que la casa tuya debemos cuidarla, Señor. Esta casa tuya, como tú nos permites estar en tu presencia, Señor, que sabemos que tú estás aquí con nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíes en cada instante, en cada momento y en cada fe, Señor. Fortalézanos, Padre Santo. Te pedimos gracias, Señor, que vamos a recibir el pan y el vino, Padre, por lo que tú hiciste, el Hijo, lo que hizo el Hijo Jesucristo para nosotros, para perdonar cada uno de nuestros pecados. En ese pan, Señor, recibiste ese castigo, y en la sangre fue donde tú limpiaste y perdonaste todo lo que nosotros vamos a hacer, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno, dos, tres. Bueno, a continuación vamos a tener, como dijo nuestro hermano Edgar, la cena del Señor. En esta mañana le voy a pedir a mi hermano Luis Gómez, que preside, ¿verdad?, que pase al frente, y van a servir el pan nuestro hermano Sterwin y nuestro hermano Froilán, ¿verdad? Y nuestro hermano Anthony y el hermano Rafael van a servir el vino. Hermano, ¿quiere usar este micrófono o ese está bien? Ok. Muy buenos días, hermanos. Sabemos que cada principio del mes hacemos la cena del Señor, y esperemos que todos hayan venido preparados con un corazón agradecido en este día. Institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, come, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y nosotros entendemos que muchas personas se preguntan qué es la cena del Señor, qué significa. La iglesia primitiva recordó que Jesús la instituyó en la noche de la cena pascual, así como la noche pascual
celebra la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. En la misma manera, la Cena del Señor celebra nuestra liberación del pecado a través de la muerte de Cristo. La mayoría de los cristianos están de acuerdo en que la participación en la Cena del Señor es un elemento importante de la fe cristiana y que la presencia de Cristo, aparte de cómo la entendemos en relación con los elementos, nos fortalece espiritualmente cuando participamos de ella. También nos habla del nuevo pacto. En el antiguo pacto, la gente podía acercarse a Dios solo por medio de los sacerdotes y del sistema de sacrificio. El pueblo de Israel entró en el antiguo pacto después de su éxodo de Egipto. El pacto fue diseñado para señalar la venida futura de Jesucristo. La muerte de Jesús en la cruz marcó el inicio del nuevo pacto o acuerdo entre Dios y nosotros. Ahora todas las personas pueden acercarse directamente y comunicarse con Dios. También Jesús dijo hacer esto todas las veces que fuera en memoria de mí. Que bebieres en memoria de mí, como recordamos que Cristo en la Cena del Señor, a pesar en lo que hizo y por qué lo hizo. Además recordamos el pasado y el futuro. Recordamos que Cristo murió y recordamos que Él regresará. Si la Cena del Señor se convierte solo en un rito o en un hábito religioso, pierde su significado. Tome su tiempo preparándonos espiritualmente para la Cena del Señor con un corazón agradecido. Recuerde el sacrificio de amor que Cristo hizo por usted. Permita que el perdón por sus pecados le permita servir mejor a Cristo. También está tomando la cena indignamente, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviese hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo regrese. Pablo da instrucciones específicas acerca de la manera en que se debe celebrar la Cena del Señor. Debemos participar pensativamente de la Cena del Señor, porque proclamamos que Cristo murió por nuestros pecados. Debemos tomarla dignamente, con reverencia y respeto. Debemos examinarlo a nosotros mismos para ver si tenemos un pecado o sin confesar algún pecado o algún resentimiento, preparándonos adecuadamente en base del amor de Cristo. Debemos respetar a los demás, esperar hasta que todos estén presentes para participar de una manera ordenada y unida. Si alguno tuviese hambre, Pablo dice que debe cenar en su casa para poder tener esa comunión con Dios junto como hermanos y no poder ser condenados con el resto del mundo. Muchos duermen, la Biblia lo dice que duerme, en ese aspecto decía que muchos morían por causa de no discernir la manera de cómo debía llevarse la cena del Señor. Así que, hermanos, nosotros debemos tener eso en mente, que debemos discernir con certeza de que es algo que no se debe tomar a la ligera ni apresuradamente, estando preparados para ese día. Así que le doy a mi hermano Steven para que ore por el pan. Señor, una vez más estamos aquí rememorando tu sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque tú pagaste el precio. Sobre tu cuerpo fue nuestra maldad y nuestros pecados, y te entregaste a ti mismo por nosotros, Jesús.
Te agradecemos en este momento, en tu nombre oramos. Amén. Y asimismo, tomando el pan, dio gracias y dijo: tomad este en mi cuerpo, que por vosotros es partido. Tomad. Hermano Ángel, ore por el vino. Gloria a Dios. Padre bueno, desde la creación, Padre, has sido bueno con nosotros, Señor. El regalo más especial que has hecho por nosotros es haber dado a tu Hijo Jesús, Padre Santo, para el perdón de nuestros pecados, Señor. Te pido que bendigas este vino, Señor, que es símbolo de tu sangre derramada con amor, Padre Santo. Y que esa misma sangre, Señor, nos bendiga, Padre Santo. Y que bendiga a esas personas que están afuera, Señor, que tienen tristeza, ansiedad, que se sienten solas, vacías, Padre Santo. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.
Asimismo dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos. Asimismo, hermanos, le damos gracias a Dios en esta mañana. Y primeramente le doy gracias por haberme dado la oportunidad de participar en este acto que hacemos cada principio de mes. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos guíes, que nos des la sabiduría cada día y nos perdones nuestros pecados, Señor, porque no somos perfectos. Sabemos que andamos, Señor, porque tu gracia nos acompaña cada día. Y te damos gracias por todo esto, Señor, y por ese sacrificio que hiciste en la cruz de Calvario. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Uno, dos, tres. Amén. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Y gracias a todos los diáconos, ¿verdad? Que participaron de la cena del Señor. Bueno, en esta mañana le voy a rogar a los niños y adolescentes que puedan pasar con sus maestros de escuela dominical y nosotros nos vamos a quedar aquí hoy para ver el tema que se encuentra en la Escritura titulado Ríos de Agua Viva. Ríos de agua viva. Permítame un segundito. Amén. Que Dios bendiga a los niños, ¿verdad? Y a los adolescentes y haga de ellos una generación que resplandezca para la gloria del Señor. Que puedan caminar siempre con la gracia y el favor de Dios en todo lo que hagan. En esta mañana, hermanos, quisiera compartir con ustedes lo que se encuentra reflejado en el Evangelio de Juan, el apóstol, capítulo 7. Y vamos a ver cómo en medio de una circunstancia que es pivotal en el ministerio y la vida terrenal del Señor Jesús, hay una promesa indescriptible, grande, enorme, y es la promesa del Espíritu Santo. Es el hecho de que del corazón de los que creen correrán ríos de agua viva, dice el Señor. Esto es muy importante que usted lo conozca, mi amado hermano. Porque en la palabra de Dios ciertamente hay pasajes, y ya lo hemos analizado, donde se nos dice que hagamos el bien y nos apartemos del mal. Y que hay fortuna para el que hace el bien y que hay castigo para el que hace el mal. Pero hay excepciones de excepciones y el Señor Jesucristo es la primera de ellas. Jesucristo estaba dándole el bien a todos y la intención que hay alrededor de este pasaje era la de darle muerte. Y si eso pasó con el Señor Jesucristo, que es Señor de ustedes, de quien ustedes son discípulos, a quien ustedes pertenecen, ciertamente habrán circunstancias en las que aunque usted haga el bien, lo que va a recibir en respuesta es el mal. Es necesario. ¿Y por qué es necesario, dirá usted? Bueno, simplemente porque todas las cosas que acontecen en esta vida son para que salga a la luz lo que hay en el corazón del hombre. La semana pasada me quedé meditando profundamente en lo que el hermano Steven nos enseñaba, cómo la barca en medio de la tormenta no avanzaba. La distancia que hablaba el hermano Steven, una distancia para cubrirse en 3-4 horas. Ellos habían pasado medio día, 12 horas, tratando de salir del viento contrario y no podían salir, pero estaban, decía Steven, en el centro de la tormenta porque esa era la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios es que nosotros pasemos dificultades porque solo hay dos cosas que se pueden revelar alrededor de tu dificultad. El corazón de aquellos que están dispuestos a hacer la obra de Dios y facilitarte la ayuda que tal vez tú necesitas cuando tienen la posibilidad, y aquellos que no. Y esto también es bueno porque es una revelación de lo que hay en el corazón del hombre. Tienes que entender esto y verlo con un precepto de madurez y dejar avanzar tu vida hacia el propósito del Señor, porque se los he dicho desde el principio, mi amado hermano, el que crea que el camino del Señor está lleno de pétalos de rosa, está en la historia equivocada, está leyendo la Biblia equivocada.
La vida de estos hombres de fe fue una vida sacrificada en todos los aspectos. Y vamos a ver ahora en el ejemplo del Señor que a pesar de eso, lo que salga de ti en respuesta, óyeme bien, las situaciones, es cierto, son para probar lo que hay en el corazón de los que te rodean. Y ojo, porque esto es un llamado a la iglesia. La iglesia debe de estar atenta y aprovechar cada oportunidad para ayudar y para servir. Si no, perdió de vista su propósito también. Primer propósito de la iglesia es amar a Dios. Segundo propósito de la iglesia, ¿cuál es? Amar al prójimo como a ti mismo, lo mismo que enseña la Escritura. Por lo tanto, cuando la iglesia se porta indiferente hacia la situación de un hermano, se está fallando. Pero por otro lado, la respuesta, cuando tú seas el que esté en esa situación, lo que salga de tu corazón también va a ser un reflejo de lo que hay en tu corazón. Por esto no nos podemos llenar de ningún enojo, sino ver como los designios de Dios y entender que el plan de Dios y la voluntad de Dios ha de manifestarse, pero tal vez en otra persona o en otra situación o hasta en otro lugar. No estoy diciendo esto para que usted salga corriendo, ¿verdad? Lo deje todo y salga corriendo. No es eso. La vida del creyente no es así. Pero que usted esté flexible, que usted esté abierto al mover del Señor. Pablo tenía esta virtud. La cultivó Timoteo, la cultivó Bernabé, que donde eran guiados por el Espíritu Santo hacia allí iban. Y a veces había contradicción. Dice el Espíritu Santo, dice Pablo, yo quería ir al norte de Asia, hacia el norte, hacia Asia, pero el Espíritu Santo dice, me lo impidió, me lo prohibió, dice en el siguiente versículo, hasta que fueron a donde realmente el Espíritu Santo quería. Esto es Hechos capítulo 16. Pero vamos a ver, en medio de todas estas circunstancias, que lo que sale del Señor Jesucristo, a pesar de estar siendo agobiado, a pesar de que comienzan a hacerse visibles las amenazas alrededor de Él, que culminarían con su crucifixión. Y este es lo hermoso de Dios. ¿Sabe una cosa? Hoy hay personas que con el aliento que Dios le dio, abren su boca para maldecirlo. Y sin embargo, Dios no les quita la vida, no les quita el aire, no les quita el agua, porque Dios les está dando la oportunidad de que se vuelvan a Él. Ciertamente con Dios es así, nosotros le damos mal, pero Él siempre nos devuelve, ¿qué cosa? Bien. Y a veces el bien que nos devuelve el Señor no lo entendemos porque viene en forma de pruebas, pero las pruebas están para nuestro crecimiento, para aprender a ver a Dios en otra dimensión, para aprender a ver a Dios de una manera más cercana. Solo para hacer un ejemplo antes de entrar en materia, recuerde lo que pasó con Cedrac, Mesac y Abednego. Tenía la imagen delante de la orden, era que se arrodillaran a adorarla. Y cuando el rey les preguntó, ¿ustedes van a adorar la imagen? Dijeron, rey, tú bien lo sabes que no lo haremos. Tú bien lo sabes que no nos adoraremos. Hay un Dios y Él puede salvarnos. Pero aunque no nos salvare, aunque Dios no nos sacara de esta situación, aunque no vamos a adorar a la imagen. Y eso estaba profundamente ligado a la convicción en el alma que había de estos hombres de no ceder a la tentación y de no dejarse llevar en ninguna otra dirección que no fuera la dirección de Dios. Estuvieron dispuestos a entregarlo todo. Es decir, en ese momento ellos no dijeron, no, ¿sabe una cosa? Dios me va a sacar de esta. Si yo no lo sé, no puedo decir eso, porque entonces si Dios no me saca de esa, el testimonio de los que queda alrededor es para tropiezo. El testimonio es, Dios puede sacarme, pero si no me sacara de esta, si Dios no me levantara de esta enfermedad, si Dios no resolviera este problema que yo tengo, si Dios no quitara a los enemigos que me acechan de día y de noche, no importa, yo no voy a dejar de servirle. Es esa convicción de acero que tenían estos hombres, que no dependía de las circunstancias, dependía de su relación con Dios. Y eso es la madurez en nosotros, los creyentes. Entonces vamos a ver el texto, Juan capítulo 7, versículos 25 hasta el 33. La palabra de Dios bendita y santificada por Él dice de la siguiente manera: ¿es este el Cristo? Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle?
Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde sois, y no he venido de mí mismo. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por tus abundantes misericordias. Por el bendito Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien se entregó por nosotros para redención y vida eterna. Por el Espíritu Santo, que es el que siempre nos guía a toda verdad y nos ayuda a conocerte. Por tu palabra santa, que es alimento a nuestra vida, por este tiempo y este lugar que tú has facilitado. Por cuidar de nosotros, de nuestras vidas, de nuestras familias, Señor. Gracias por ayudarnos y gracias por traernos aquí. Señor, en esta mañana especialmente te ruego por mí, Señor, que seas tú quien hable a través de mí con tu Espíritu Santo. Ayúdame y fortaléceme, Señor, porque eres tú el que nos sostiene en pie. ¿Quién se podrá sostener en pie delante de ti sin tu ayuda, Señor? Así como ayudas a mis hermanos, también ayúdame a mí, Señor. Ayúdanos a todos a conocer la verdad, porque sin la verdad nadie puede glorificarte. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. En él oramos y lo pedimos todo. Amén y amén. Amados hermanos, en este pasaje vamos a ver entonces que el Señor Jesucristo ha comenzado a un momento pivotal de su ministerio. Quiere decir que al principio todo el mundo estaba emocionado con las señales que él hacía. La gente iba caminando y solo estaba la expectativa. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a sacar la lepra del leproso? ¿Va a devolverle la vista al ciego? ¿Va a hacer caminar al que está paralítico? ¿Va a multiplicar panes y peces? ¿Va a detener la tormenta? ¿Qué es lo que va a hacer? Sin embargo, cuando él sube a esta fiesta en particular de la que está hablando el apóstol Juan, hay un hecho muy interesante. Y es que ya se sabía, era un secreto a voces. En la ciudad ya se sabía que el celo de los fariseos y de los saduceos, es decir, del linaje sacerdotal, del Sanedrín, había crecido a tal punto que estaban determinados ¿a qué cosa? A matarle, a darle muerte. ¿Por qué razón? Porque ellos decían que blasfemaba, uno porque se decía ser el Hijo de Dios. Muchos dicen que Jesucristo jamás reclamó eso. En realidad hay muchos ejemplos de que sí lo hizo. Número dos, la cantidad de milagros que él hacía, y óigalo bien, porque eso es lo que la gente pone atención. Cuando dice señales, son milagros que el Señor estaba haciendo, que lo hacían indiscutiblemente ser o identificarse como el Mesías prometido. En este sentido vemos que lo que hay es en el momento pivotal donde comienza la multitud a seguirla, la que sinceramente quería conocer de Dios, seguir al Mesías, pero también la multitud que odiaba a Dios comienza a planear su muerte. Comienza a planear su muerte, porque era
un problema del que había que deshacerse. Recuerda la expresión de, ¿cómo que se llama? El sumo sacerdote. ¿Cómo? Caifás, sí, Caifás, el sumo sacerdote, ¿qué es lo que dijo? Es necesario que un hombre muera antes que perezca toda la ciudad. O sea, la mejor manera de salir de este problema es eliminar a Cristo. Estos son hombres de Dios, lo que supuestamente, lo que están hablando. Son hombres revestidos del linaje sacerdotal, son descendientes genéticos de Aarón. Y son los que están diciendo en su propio pensamiento humano pervertido que lo mejor que hay que hacer es deshacerse de Jesucristo, darle muerte, porque es mejor que un hombre muera que todo el pueblo perezca. Son los hombres que estaban a cargo de ejercitar la ley, de poner al pueblo en perspectiva de la ley, los primeros que estaban quebrantando la ley al pensar en homicidio. Homicidio, es decir, matar a Jesús. Ponga mucha atención. En este sentido, vamos a ver 4 aspectos de este relato que son importantes para nuestro crecimiento espiritual y para entender el pasaje. En primer lugar, vamos a ver que hay una pregunta y hay también una presunción. La pregunta es la necesaria. Dice así: decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente, no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Esa era la pregunta importante. Habían habido otros profetas, había habido, por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista no hizo milagro. Usted ha leído el pasaje, el relato de Juan el Bautista, él no hizo ningún milagro. Su autoridad estaba en el hecho de predicar que el reino de Dios se había acercado y que los hombres tenían que volverse a Dios. Y por supuesto en el hecho de bautizarlos en agua. Erróneamente me reía de un documental de National Geographic que estaba viendo yo, donde dicen ellos que como Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús, entonces Jesús es discípulo del Juan el Bautista. Realmente no recordando lo que dice ahí, dice, no soy digno, dijo Juan, yo no soy digno de atar el calzado de sus sandalias. Por lo tanto, Juan está diciendo, este es mayor que yo. Pero claro, al interpretarlo como hombre, yo veo, Juan bautizó a Jesús, entonces Jesús es discípulo de Juan. Locura. En los hombres no discernir la escritura tal y como es. Pero no me detengo en el hecho ese, sino en el hecho de que la multitud ya se está preguntando, bueno, si lo han dejado hablar libremente, mira cómo enseña en la fiesta, mira cómo enseña en la sinagoga, ¿será que este es el Cristo? Y los gobernantes ya desistieron y admitieron que Él es el Cristo. ¿Por qué razón? Porque la cantidad de evidencia a estas alturas que ya Cristo ha provisto hubieran sido suficientes para cualquier corazón dispuesto, preparado. Este es el Mesías prometido. Al contrario de ustedes, no sé si ustedes saben lo que hicieron, pero en la Torá judía hay unos escritos para maldecir a Jesús. Hay unos escritos en la Torá que, según ellos, certifican que Jesucristo bajó al infierno como un blasfemo y de ahí no va a salir. Eso es lo que ellos dicen en la Torá judía. Y por esto a veces yo me detengo, hermanos, porque mucha gente habla de todo Israel, como que todo Israel es elegido y todo Israel va a ser salvo. Tenga cuidado, porque no es todo, en todos ellos, no está en todos ellos el Espíritu de Dios. Y la Biblia lo dice tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, mas el justo por la fe vivirá. Yo podría ser descendiente genético de Abraham, pero si no tengo ni gotita de fe en creer en Dios, ni en el que Él envió, no me sirve de nada la herencia genética. Entiéndalo esto y lo digo con amor. Y si me escucha algún israelita, entienda, no tengo odio por Israel, tengo amor por Israel como lo tengo por todas las demás naciones, porque deseo de todo corazón, si dependiera de mí, que todos vinieran a los pies de Cristo y fueran salvos por Él. Como decía Pablo, lo único que quiero es que todos los que me oyen sean como yo, excepto estas cadenas, decía el pobre, porque estaba encadenado defendiendo su causa. ¿Y cómo era Pablo? Siervo de Jesucristo.
sometido a la voluntad de Cristo y testificando de Él. Dice aquí entonces, la pregunta, ¿cuál era? La pregunta era la pregunta necesaria. ¿Es este el Cristo? ¿Es realmente el Cristo del que habló Moisés, que habría venir después de él? ¿Es el Cristo del que hablaron los profetas desde Daniel en adelante? Daniel capítulo 7 habla del Mesías prometido como un ser sobrenatural. De aquí que todo Israel el día de hoy, el primer cuestionamiento con el que le hablan a ustedes, según ellos teológicamente, le dicen, Cristo no puede ser el Mesías porque el Mesías no muere. Porque ellos ya entendían el Mesías como un ser sobrenatural. El problema es que en el mismo escrito, porque Daniel capítulo 7 dice, y vi a uno caminando como hijo del hombre que se acercaba al anciano de días en el trono y recibía de él toda autoridad por los siglos de los siglos. Pero luego en el capítulo 9 de Daniel, ¿qué es lo que dice? Después de muchos días se dará muerte al Mesías, mas no por sí. En el mismo libro, donde está lo que testifica que es un ser sobrenatural que camina sobre las nubes, algo sobrenatural, algo muy especial, algo que no puede hacer el ser humano ordinario como usted y como yo. En el mismo libro adelante dice que se le dará muerte, mas no por sí, es decir, el pueblo le iba a dar muerte. Y esto es lo que se han perdido los judíos, de manera que ellos no pueden aceptar a Cristo como el Mesías. Ahora bien, hay una pregunta, pero también dice que hay una presunción. ¿Y cuál es esa presunción? Dice, pero sabemos de dónde es. ¿Qué están diciendo? Nosotros somos judíos, nosotros vemos que Jesús viene ahí de Galilea, que era carpintero, hijo de José. Lo sabemos todo de él. En realidad no sabían nada. Pero dice aquí, pero sabemos de dónde es. Mas cuando el Mesías, cuando el Cristo, venga, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿En qué se basan para eso? En la Escritura no, esa es una presunción. Es como les digo, hoy la gente dice, Cristo no puede ser el Mesías porque el Mesías no muere. Esa afirmación no está en la Biblia. Esa es una presunción. Yo asumo que el Mesías no debe morir. Pero si la Biblia dice que sí debe morir, ¿qué está por encima de mi presunción? La palabra de Dios. Amado hermano, más que entrar, aunque sería bueno, si todos ustedes pudieran aprender hermenéutica bíblica, es decir, cómo interpretar correctamente la Escritura es muy bueno. Pero déjeme facilitarle la primera y más importante de todas las herramientas. Mi presunción y mi opinión no están ni al igual ni por encima de la palabra de Dios. Si un día yo pongo mi opinión por sobre la palabra de Dios, eso se llama blasfemia y herejía. Tenga mucho cuidado con lo que le estoy diciendo, mi amado. Hay mucha gente que dice aquí, Santiago dice, y lo dice, Santiago lo dice, de una misma boca no pueden proceder bendición y maldición, dice Santiago. ¿Sí o no? ¿Sí lo dice? Ok. Pero fue la voz de Dios y la boca de Dios la que bendijo toda la creación, ¿sí o no? Y la misma boca de Dios maldijo al hombre, a la mujer, a la tierra y a la serpiente, ¿sí o no? ¿O fue de otra boca? No, fue la misma boca. Ponga mucho cuidado de lo que le estoy diciendo, porque a veces se nos enseñan cosas como que si están selladas en piedra y nadie las puede cambiar. Ojo, la opinión de Santiago no hace ley sobre la palabra de Dios. ¿Y por qué hablo de la opinión de Santiago? Porque Santiago no le escribe a la iglesia. Santiago 1:1 dice así, Santiago, siervo de Jesucristo, a las 12 tribus en la dispersión. ¿Cuántas tribus tiene la iglesia? Ninguna. Ninguna. La iglesia no tiene tribu. La iglesia es el conjunto de los creyentes de todas las naciones que han decidido poner su fe en Cristo Jesús. Tribus tiene el pueblo de Israel. Por lo tanto, Santiago en la Biblia le está escribiendo al pueblo de Israel. Asústese. La escritura de Santiago primeramente es al pueblo de Israel, no es a la iglesia.
está allí porque se asumió con un texto bíblico, santo, no contradice el canon, por lo tanto está allí. No se le consideró apócrifo, se agregó a la Biblia, o se consideró parte de la Biblia en el Nuevo Testamento por su valor teológico, pero más nada de eso. Hay un momento donde yo tengo que distinguir dónde está mi opinión y dónde está la palabra de Dios. Y esto es lo que pasaba con estos hombres. Ellos decían, cuando el Mesías o cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿Qué pasaje les dice eso? Porque por todos lados la Biblia, Nehemías 5.2, Abdías creo que es 5.2 que decía, he aquí Jerusalén, tu Redentor entra manso y humilde, montado sobre un pollino, sobre un hijo de asna. Entra a Jerusalén. Dice la palabra de Dios, he aquí la Virgen dará luz, concebirá y dará luz. Isaías 7.6. Dice de dónde es, de Belén. De Belén me saldrá un Redentor, de Belén. Y los mismos escribas, lo vamos a ver, como en este mismo capítulo dicen, de Galilea no puede venir nada bueno. ¿Acaso han salido profetas? Nunca ha salido un profeta de Galilea, dicen ellos. Esa era una presunción. Porque aunque nunca hubiera salido un profeta de Galilea, el día que se levantara Cristo de Galilea tendría que ser suficiente para mí para creerlo. Pero aquí hay una mezcla de presunciones. ¿Recuerdan ustedes cuando los mismos fariseos van a Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos comen con las manos inmundas? Es decir, sin lavárselas. Porque los fariseos eran tan así, sus leyes de limpieza que no se las había puesto Dios, que si no se lavaban las manos y no se limpiaban antes de comer, no comían. Y Jesús les dice, ustedes han puesto como palabra de Dios mandamientos de hombres. Jesús hace una clara definición. Esto es lo que Dios ha mandado y esto es lo que ustedes los hombres han mandado. Sepárenlo, no lo revuelvan. ¿Por qué razón? Cuando usted lo revuelve, usted defrauda la palabra de Dios. Usted está poniendo su opinión con la palabra de Dios. Tengan mucho cuidado, en amor se lo digo. Entonces dice aquí, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Es decir, había una lucha en ellos. La multitud estaba luchando, porque lo dejan hablar, ya hizo milagros, puede ser que sea el Mesías, pero por otro lado, cuando el Mesías venga, nadie va a saber de dónde, y este viene de Galilea. Había una lucha interna. ¿Y dónde estaba el problema? Hay una pregunta y hay una presunción. Si yo aparto la presunción, la pregunta se contesta por sí misma. La evidencia habla por sí sola. Mire, hermano, muchos de los conflictos que yo tuve, no solamente antes de ser creyente, pero comenzando mi vida de fe, se acabaron cuando dejé de poner mi opinión adelante de la Escritura. Cada vez que oraba, ¿sabe qué le pedía a Dios? Señor, ayúdame a ver tu palabra por tu palabra en tu palabra. No a mezclar mi opinión en esto. Dice aquí además entonces que hay una pregunta y una presunción. Usted quita la presunción que es humana y queda con la respuesta a la pregunta que se responde ¿con qué? Con la Escritura, con la evidencia bíblica. Vamos a ver en segundo lugar que además de la pregunta y la presunción, y esto lo escribí yo como una forma de análisis, lo escribí yo, dice así, la tragedia del casi. Es casi salvo. Es casi. Mira, hermano, ahí cuando yo era corredor, hubieron varias ocasiones en las que los atletas iban corriendo, hermano, iban adelante y pum, se caían. Y pasábamos todos corriendo y se quedaba. El que iba a ganar la carrera se cayó. Casi gana, pero no ganó. Esa es la tragedia. Y con Cristo pasó lo mismo. Y con Cristo pasa lo mismo hoy. Recuerdo en una ocasión un amado hermano en el Señor, yo le decía, hermano, tienes que crecer, tienes que rendirte a Cristo, porque el testimonio que tienes que dar es de Cristo, no es de ti. El hermano me dice, estuve ocupado en las cosas de Dios el sábado. Gloria a Dios, le digo yo. Fui a predicar a la playa. Ahí había un montón de gente de vacaciones, me dice. Bendito sea Dios. ¿Y cómo le fue, hermano? Pues bien.
Fíjese que estaba hablando con una muchacha y me dijo así, no, yo voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia. Era católica. Yo oro el rosario, ¿verdad? Practico lo del catecismo, leo el catecismo, ¿verdad? Y leo todo eso, ¿verdad? Y voy a la iglesia y no le hago mal a nadie. Ya casi, le dice, él le dice, ya casi sos salva, le dice. Hermano, pero en ese casi se muere, le digo. Si esa mujer muere hoy y usted no le dice lo que necesita, usted lo que le tenía que haber dicho, yo lo regañé. Se me salió el indio. Pero yo sí le dije, usted es un irresponsable, porque usted lo que le tenía que decir es que si no tiene a Cristo, de nada sirve lo demás. No se trata del casi, se trata de que crucemos la meta juntos. No se trata de enseñarle la puerta o el camino, se trata de que caminemos por él. No se trata del casi, hermano, se trata de certeza. Mire, yo le doy mi palabra por lo que dice el Señor, por su fidelidad, que mientras tengamos la fe puesta en Cristo, las promesas eternas tienen cumplimiento. Y a veces no solo las eternas, aquí en la tierra también podemos ver la mano y el mover de Dios, podemos ver su obra, su poder, su gloria. Porque todo lo que Él hace es para que lo glorifiquemos, para reconocer que hay un Dios sobre todas las cosas. Dice aquí, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, ¿qué le dijo? A mí me conocen y sabéis de dónde soy. ¿Qué les dice? Humanamente me conocen y saben de dónde vine, de Galilea. Pero mire lo que dice así, y no he venido de mí mismo. Ahí ya no está hablando ni de Galilea ni de él. Está hablando de la voluntad eterna del Dios Trino, de obrar la salvación, de obrar la redención. El Padre en el trono, el Hijo ofreciendo en sacrificio su cuerpo, derramando su sangre para que en su sangre tengamos entrada por su pureza, por su santidad al reino de Dios. Y el Espíritu Santo dándonos la luz del discernimiento para poder ver esta palabra, discernirla y glorificarlo solo a Él. No he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. Y entonces ahí es donde se toman, y estas son las presunciones. Bueno, si alguien lo envió, quiere decir que tiene jefe. Y si tiene jefe no puede ser Dios. Fíjense usted las presunciones cómo son humanamente son perversas. Humanamente son perversas. Entonces tampoco el Espíritu Santo sería Dios si Jesucristo lo está enviando a la tierra, ¿sí o no? Porque es Jesús el que lo está mandando al Espíritu Santo. Hermano, cuando dice que le envió, no significa que le da órdenes como superior a él. Se dice que trabajan juntos en un mismo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? La redención de los creyentes. Mi amado hermano, el día que Adán y Eva fallaron en el jardín del Edén, ¿qué quitaba que Dios le dijera a uno de sus ángeles que sacara esa espada de fuego y los cortara en pedacitos y los dejara ahí y que no hubiera raza humana? Perdónenme la dureza, la crudeza con la que estoy hablando, pero quiero abrir los ojos de muchos y desde el Espíritu abrir el discernimiento de muchos a la verdad. Dios no perdía nada. El día del diluvio, se acabó toda la población que había en la tierra, excepto 8 que estaban en el arca. ¿Qué costaba que Dios le abriera 1, 2, 3, 4 hoyos a esa arca y se hundiera con todos esos animales y toda esa gente? ¿Qué costaba? Nada. Él es Dios. No nos necesita. Pero hubo siempre en Él la visión y más aún la misión de redimirnos, de no dejarnos morir. Nos creó y nos amó porque no se desentendió de nosotros. Nos amó de tal manera que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ofreció la salida mediante su Hijo Jesucristo. Mire, le voy a decir algo que vamos a decir muchos, no, pastor, en realidad sí sucedió, pero yo casi me vuelvo loco cuando entendí eso. Créalo. Porque en mi cabeza no podía entender cómo al Dios contra el que yo blasfemé, a Cristo a quien yo rechacé y que yo ignoré, Él se había entregado por mi salvación. ¿Cómo entiendo eso? ¿Cómo me lo explico?
A veces hasta es difícil explicárselo a ustedes. Sí lo es. Pero vemos en él que estaba esta apreciación. Yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. Cuando dice que es verdadero, ¿a quién se está refiriendo? A Dios en general. ¿Por qué? Porque Dios es verdad, Dios no es mentira, no hay falsedad en él. El que me envió es verdadero. Y les dice más, a quien vosotros no conocéis. Ahí estuve yo también, no lo conocía. Y como a ti Dios te quitó el velo y te abrió los ojos, a mí también me abrió los ojos, me quitó el velo y pude ver a Cristo. Y pude entender desde Cristo que sin pedirme nada, se había entregado todo por mí. Hay días en los que mismo en ministerio, cuando se me ha hablado para ayudarme a entender el ministerio, se me ha dicho, tienes que entregarle tu vida al Señor. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la dificultad de entregarme todo al Señor si primero Él ya se había entregado todo por mí? Él dejó su trono de gloria, dejó el lugar de gloria que le correspondía para venir a esta tierra a buscarme a mí, a buscarte a ti, a salvarnos. Porque nuestra vida fue tan preciosa delante de sus ojos que Él decidió pasar por todo ese sufrimiento. ¿Quién podría culpar a Cristo si decía en el jardín de Getsemaní, no más, hasta aquí llegué, ya no, y si se pierden, que se pierdan y irse? ¿No hubiéramos sido todos condenados? ¿No estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados? Pero Él nos salvó, y no nos salvó con oro ni con plata. Por eso no nos pide nada más. Simplemente creer, la obra de Él consumada fue en la cruz del Calvario. Dice así entonces, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Es decir, Jesús les dice, ustedes no conocen a Dios, yo he venido a revelárselo. Pero es que había un corazón duro. No, yo soy linaje de Moisés, la palabra de Dios ha estado conmigo 3000 años, ¿cómo vas a venir vos a hablarme de cosas de las que yo sé? ¿Ah? Una vez le estaba predicando a una persona en Nicaragua y le decía yo, mira, tú tienes que aceptar la gracia del Señor y ser salvo por Él, porque no somos salvos por obras, dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Y sabe qué me contestó? Me dijo, eso no es lo que me enseña mi pastor. Y mi pastor y la iglesia donde nosotros estamos tiene más de 100 años de estar sirviendo al Señor. Así, ustedes han servido al Señor sin glorificar a Cristo, le dije yo. ¿Cómo es que ustedes han servido al Señor sin glorificar a Cristo? ¿A cuál Señor han servido ustedes? Entonces me dice, ¿sabes una cosa? Me dice, no tenés ni 40, porque no tenía 40 años, no tenés ni 40 años, me dice. Y querés enseñarme a mí lo que mi iglesia ha estado haciendo por más de 100 años. Ok, le dije yo, si tú quieres perseverar en el error, bien puede. Pero conste, porque hay un Dios que testifique delante de ti y yo, de tú y mí, de que yo hoy te dije la verdad y te dije que sin Cristo tú no eres nada y sin Cristo tú no puedes ser salvo. Y si tú no glorificas a Cristo en lo que tú dices, entonces no puedes ser siervo de Él. Por supuesto, no he ido a Nicaragua, pero creo que si voy tampoco me va a hablar. Ese hombre no quiere verme, porque él ya sabe en lo que está. No hay, miren, usted no le puede enseñar nada a alguien que cree que ya lo sabe todo. No pierde el tiempo. Pero en amor les he testificado la verdad, porque es la Escritura la que lo dice. Dice aquí, pero yo, dice Jesús, yo le conozco, el que me envió, Dios mismo el que me envió, Dios el Padre que me envió a mí, Dios el Hijo, yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió. Es decir, ¿sabe qué le está diciendo en pocas palabras Cristo a todos estos fariseos que están delante de Él y a todos estos saduceos? A ustedes no los envió Dios. Ay, Dios mío, qué bofetada esa. Ahí es donde se encendían en celo contra Él y en odio contra Él. Porque el testimonio, al dar testimonio de sí mismo, daba testimonio también contra ellos. Porque Jesús decía, a mí me envió el Padre, pero a ustedes no los envió. Ustedes dicen servirle y ustedes dicen conocerlos, pero a ustedes no los envió. Y esa palabra los encendía en odio, en celo, porque estaban movidos por un sentimiento animal, carnal y diabólico. Era humano lo que sentían, era celo contra el Señor.
Dice aquí, entonces procuraban, ¿qué cosa? Prenderle. Pero ninguno le echó la mano porque aún no había llegado su hora. Si lo hubieran prendido en ese tiempo, ¿qué hubiera pasado? Lo mismo, lo hubieran matado ahí. Porque prenderlo era para alejarlo de la multitud, porque si la multitud miraba que lo estaban echando preso, la multitud por la ley de Moisés decía que el que levantara la mano contra el profeta tenía que morir apedreado, no importa si era sacerdote. Por eso los sacerdotes podrían ver, mire, el sacerdote bien vestido con piedras y todo y bien limpiecito, y venía un profeta todo sucio, sudado, arrastrado ahí, tierroso, sin bañarse, y comenzaba a hablar, el sacerdote no le podía echar mano. Porque si ese profeta, el pueblo creía que eras profeta de Dios, y el sacerdote ponía su mano sobre él, el pueblo mataba al sacerdote. Escuche bien lo que le estoy diciendo, por la ley de Moisés. Por eso ellos dicen, en muchas ocasiones, incluso cuando ya Cristo ha sido glorificado, ellos, el sacerdocio, no quería agarrar públicamente a Pedro y a Juan. ¿Por qué razón? Porque tenían miedo que la multitud los apedreara. Porque entendían que ahora en Pedro y Juan estaba obrando un poder superior. Ahora bien, dice aquí, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Quiere decir dos cosas, hermano. Dios ya había determinado lo que iba a pasar. Dios ya había anunciado 1000 años antes por el mismo David cómo iba a ser su muerte y qué iba a pasar con sus ropas y quiénes le iban a rodear. Entienda bien una cosa, cuando usted lee el Salmo 22 y dice, cuadrilla de malignos me ha rodeado. La cuadrilla es una formación militar que comenzó a existir con el Imperio Romano. Y el Imperio Romano comenzó a existir 323 años antes de la revelación en la carne de Jesucristo. Pero 1000 años antes en la Biblia se estaba diciendo que una cuadrilla de malignos iba a rodear al Señor. Que sobre su ropa iban a echar suerte, que sus manos iban a ser horadadas junto con sus pies. Horadado es perforar. Eso es lo que dice el Salmo 22. Por eso en la cruz Jesucristo dice, Eli, Eli, lama sabactani. ¿Qué significa esto? En arameo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es el clamor del Salmo 22, versículo 1. Jesucristo está haciendo referencia al texto bíblico escrito por el rey David 1000 años antes de su crucifixión, para que la gente fuera y lo leyera y entendiera que en él se estaban cumpliendo todas las cosas de las que David había escrito 1000 años antes. Aún en su muerte. Mi amado hermano, si yo era conocedor de la Biblia y era enemigo de Jesucristo, hubiera buscado otra forma de muerte. Y no esa. Pero son precisamente los que lo odiaron y los que lo rechazaron, los que cumplieron la Escritura para que ahora conozcamos que Él sí es el Mesías, que sí Él es el Cristo. Cuando ofreció Judas Iscariote, le ofrecieron 30 piezas de plata. Mi amado hermano, la ley de Moisés decía que para pagar por la vida de un hombre, un esclavo, se ofrecieran 50 piezas de plata. Pero ya Zacarías, el profeta, 300 años antes de la manifestación en la carne, el Señor Jesús dice, les pedí el pago por mi salario y me ofrecieron, dice, 30 piezas de plata, dice, hermoso precio con el que me apreciaron. Es decir, que lo apreciaron por menos del valor de un hombre. Por eso le ofrecieron 30 piezas a Judas. Pero siendo enemigos de Dios y conociendo los escritos de Zacarías, ¿no cree usted que era necesario para contradecir que era el Mesías haber dado 29 o haber dado 31? No, dieron 30 como lo dice la Escritura, sellando su destino como adversarios de Dios, pero testificando de la veracidad de la palabra de Dios. Usted me está entendiendo lo que yo le digo, ¿verdad? Aún en su desobediencia terminaron haciendo ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Entonces dice aquí, y muchos de la multitud, ¿qué hicieron? Creyeron en Él, creyeron en Cristo. Y decían, el Cristo cuando venga
hará más señales de las que éste hace. En otras palabras, están diciendo, nadie ha hecho la cantidad de señales que éste hace. Podrá venir otro que haga más señales que las que éste hace, está casi imposible. Pero es otra presunción, ¿verdad que es otra presunción? Hay una lucha de nuevo aquí. Dicen, muchos habían creído en él, en lo que él anunciaba, en lo que él decía, pero todavía no llegaban al punto de decir, este es el Mesías. Porque todavía se hacían la pregunta, si es decir, si viene el Mesías, ¿ah? Es como que, perdone el ejemplo, pero lo voy a hacer así. Yo espero que usted venga a la iglesia, ¿verdad? Y usted me oye decir a mí, cuando venga el hermano, cuando venga la hermana, va a pasar tal cosa, y pero si ya estoy aquí. ¿De qué está hablando el pastor? ¿Qué locura es esa? El pueblo todavía se debatía en sí mismo. Tenía la fe de creer, la fe suficiente para creer en él, pero no la fe suficiente para creer quién él era. Y esto pasa hoy. Nadie contradice el hecho de que existió Cristo. Pero el dilema y la contradicción es cuando tenemos que hablar acerca de la divinidad de él. Con muchos les he predicado y les he testificado y les he evangelizado diciéndoles, Cristo es el Hijo de Dios. No, yo creo que existió, yo creo que es maestro, yo creo que sanó a muchos, pero no creo que es Dios. Entonces tu conocimiento no es completo. Pero es que yo no puedo creer que Jesucristo es Dios porque Dios no puede morir. Entonces le dije yo, tu Dios es falso. Porque si hay una cosa que tu Dios no puede, entonces tu Dios ya no es omnipotente. Y entiende algo más, estar muerto no es dejar de existir. La palabra de Dios dice respecto a nosotros, es necesario que el hombre una vez muera, después vendrá el juicio. O sea que primero hay que morir. Vemos entonces que muchos creyeron, pero otros todavía insistían. Y esta era la tragedia de él, casi creen, pero no creyeron. Son casi salvos, pero no son salvos porque no creyeron. Ese es el problema. Mi hermano amado, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando usted cruce esa puerta, mi deseo como tu pastor, como siervo de Jesucristo y siervo tuyo en el Señor, es que tú cruces por esa puerta y vayas a esta vida a enfrentarla entendiendo que teniendo tu fe puesta en el Hijo de Dios, tú también eres hijo de Dios. Si no estás consciente de eso, recuerda lo que dice la Escritura. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, onoma en griego, es su autoridad, su investidura como hijo de Dios, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hijos de Dios, ser hoy hijos de Dios. Mi deseo es que si tú vas a salir por esa puerta después del servicio, salgas como un hijo, como una hija de Dios, entendiendo que tu vida y tu fe necesitan estar ancladas en Cristo el Salvador. Punto número 3, además de la tragedia del casi, ¿verdad? Casi salvo, casi creyó, casi pudo. Vemos que hay un anuncio de su partida. Constantemente el Señor los estaba preparando, les estaba diciendo, viene el día, vamos a subir a Jerusalén y hombres perversos van a dar muerte al Hijo de Dios. Bueno, no decía el Hijo de Dios, decía al Hijo del Hombre, ¿verdad? Para identificarse con el personaje de Daniel capítulo 7, que no es otro que el Mesías. Dice así, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de estas cosas, es decir, los oían decir, yo creo en él, pero cuando el Mesías venga, hará más señales que este. O sea, la gente ya estaba creyendo en la multitud de señales que hizo Cristo, pero todavía no habían entendido por qué hacía esas señales. Dice aquí, los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de estas cosas y los principales sacerdotes, ¿quiénes eran los principales sacerdotes? El sumo sacerdote y los jefes del Sanedrín, ¿verdad? Dice, los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Sí, le echaban a la guardia del templo. Oiga bien una cosa, y esta es la alevosía, el atrevimiento, como territorio ocupado, en realidad ellos no podían hacer eso. Porque el que tenía que aprisionar a las personas era el imperio romano, los soldados romanos. En la fortaleza Antonia, en Jerusalén,
habían aproximadamente 3 legiones, si no me equivoco, 3 o 5 legiones de soldados romanos. Estoy hablando entre 30,000 y 50,000 hombres, que fácilmente hubieran prendido fuego a todo Jerusalén y acabado como lo hicieron en el año 70. O sea, no era así nomás que iban a mandar a la guardia a prender a alguien, pero estaban tan interesados en deshacerse de él que mandaron a la guardia del templo. Y cuando entonces, Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Dice, estaré un poco de tiempo con ustedes y luego iré al que me envió. ¿Verdad? Él sabía lo que había de cumplir. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Mucha gente interpretando limitadamente esto dice, bueno, si él sí va a morir, yo no puedo ir con él al sepulcro. Falso, tarde o temprano todos vamos a ir allí. A donde él estaba diciendo es que le tocaba su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Allí es donde no podemos ir hasta que se cumplan todas las cosas. Con todo respeto, miren, tengan mucho cuidado porque en los últimos tiempos se han estado dando muchas epifanías. Y estas epifanías son cristianos que tienen sueños de que fueron al cielo o que fueron al infierno. Y comienzan a decirle a usted unas cosas. Mi amado hermano, con todo el amor le digo esto. Lo que se necesita saber del cielo y lo que se debe saber del infierno ya está escrito aquí. Hay un libro, ahorita no me acuerdo el título, pero el autor que lo escribió dice que fue al cielo. Y en la página 111 o 113 de ese libro dice, y cuando llegué al cielo, dice, logré ver una multitud, dice, la multitud de la que habla la Biblia. Miré el mar de cristal, dice, pero cuando miré hacia el trono no pude ver a nadie. ¿Cómo? ¿Está vacío el trono de Dios? O sea, llegas a la casa y no ves al dueño. Tenga cuidado. Yo no me acuerdo ahorita cómo se llama el libro, pero ya se los he mencionado antes. Y uno dice, porque están en la librería cristiana, uno dice, son libros cristianos. Pero ¿cómo va a decir que el que no vio al que estaba en el trono? Si es el primero que tenés que haber visto, con la gloria y majestad que tiene. Mucho cuidado, mi amado hermano, porque hay cosas que suenan muy bien, pero no necesariamente son conforme a la Escritura. Leí el otro relato de una señora colombiana, bien carismática ella, y en su relato, en su testimonio, ¿verdad? Un video de 4 horas, dice que cuando murió la primera vez, descendió, porque le dio cáncer, y entonces en visión y en sueños descendió al infierno. Y dice que en el infierno oyó una voz que le decía que regresara a la tierra y que se pusiera a hacer buena obra. Entonces yo dije sinceramente, debe de ser la voz del que está en el infierno el que le dijo eso. Porque si hubiera sido la voz de Dios, ¿sabe qué es lo que hubiera dicho? Lo mismo que dicen las Escrituras. Vuelve, cree en mi Hijo Jesucristo y testifícale al mundo de la gracia redentora con la que Él se sacrificó para que todos puedan ser salvos. Hay testimonio, pero usted tiene que filtrarlo con la palabra de Dios. Porque si no compagina con la palabra de Dios, mi deseo es que en tu corazón haya un problema con eso. Que tu conocimiento del Señor te permita esa sabiduría. Entonces dice aquí, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irán los dispersos de los griegos y enseñará a los griegos. Ahora había una preocupación. Si este se va a los griegos, ese movimiento va a crecer. Y de todo modo no lo pudieron impedir. Pero eso era lo que hacía enardecer su posición. Dice, ¿qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Ellos se hacían la pregunta, pero no sabían la respuesta, y la respuesta es simple. Al ser Él glorificado y no ser el tiempo de la resurrección todavía, no lo podíamos seguir hasta que Él vuelva por su iglesia, es que nos vamos a poder ir con Él y estar con Él para siempre, como dice la Escritura, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 16. Y por supuesto lo que dice todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, acerca de la resurrección
cuando nuestro cuerpo mortal es transformado en un cuerpo inmortal y cuando nuestro cuerpo corruptible es transformado en algo incorruptible. Y así estaremos con el Señor para siempre. Último punto, además del anuncio de su partida, vamos a ver que hay una promesa, ríos de agua viva. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Miren, Jesús no se puso, ay, miren, los fariseos están planeando matarme y me andan persiguiendo y no me dejan tranquilo. Él no mencionó nada de eso. Seguía enfocado en su plan y su propósito, que era hacer conocido el reino de Dios, promulgar la verdad del evangelio, que es en Él que teníamos estas promesas. En vez de quejarse, mi amado hermano, Él estaba trayendo bien al pueblo de Israel. ¿Y cómo le estaba devolviendo el pueblo de Israel? Mal, porque deseaban ya su muerte. Mi amado hermano, en esta vida hay cosas que tú vas a hacer para el bien de muchos y no la van a entender. Y Jesucristo ya te dijo a ti y me dijo a mí en su palabra, el mundo los va a aborrecer porque primero me aborreció a mí, dice el Señor. Y tú harás bien, mi amado hermano, porque tu llamado como hijo de Dios es hacer el bien, pero entiéndelo porque con amor te lo digo, para que no tengas desilusión donde no debes. Porque habrán personas a las que tú les haces el bien y te devolverán mal. Pero no importa, sigue haciendo el bien porque tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios y cuando tú haces el bien, tú glorificas a Dios. Ya no lo hacemos para que alguien nos devuelva el bien, lo hacemos para glorificar a Dios aún con nuestras acciones. Pero no lo hagamos esperando nada porque es ahí donde comienzan las desilusiones, los desalientos. Yo di esto y esperaba esto. No esperes nada. Dalo sin esperar. Dice el mismo Isaías, dice, echa tu pan a la agua, dice, porque después de muchos días lo hallarás. En Nicaragua hacían broma, decían, yo no quiero pan de muchos días en el agua, decía. Pero es una metáfora. Lo que quiere decir es que si hoy tienes para ayudar, ayuda, porque no sabes después en el futuro cómo esa ayuda tal vez se va a devolver a ti. Pero aún en eso, no perdamos de vista que el Señor estaba haciendo bien y le estaban devolviendo mal. Y aunque le devolvían mal, ¿sabe qué hacía Él? Lo remataba con una promesa. Y esta semejante promesa que es esta, de la que hoy todos somos beneficiarios, de la que hoy todos tenemos nuestro crecimiento. Mire qué dice aquí. Y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice Jesús, como dice ¿quién? La Escritura. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es una promesa. Mi amado hermano, no está hablando de unas gotitas ahí, no está hablando de... Dice que son ríos, hermano. Usted ha visto un río, cuando está el río lleno y está bravo, lo ha visto cómo ruge ese río. Pareciera que está vivo, cómo se oye eso. Está hablando de una abundancia, pero no es una abundancia material, es una abundancia en lo espiritual. Es decir, que yo puedo pasar por la tormenta y caminar con una expresión de paz en mi rostro. Es decir, que puedo tener dificultad, pero no pongo la mirada en la dificultad, sino que pongo mi corazón en agradecer a Dios por lo que ya proveyó, porque tengo esperanza que ha de responder cuando sea su tiempo y sea su voluntad en las otras cosas que todavía no responde. Pero es un río. Es abundante. Cuando oramos sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza, no estamos robando, somos hijos de Dios. Cuando estamos orando le decimos, el pan nuestro de cada día, Señor amado, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. Dáselos a mis familiares donde quiera que están, dáselos a mis hermanos en la fe con la misma abundancia. Señor, si tú hiciste llover maná del cielo y no hubo uno con hambre en todo Israel, más de 1 millón de personas. Y no corramos en desesperación pensando, hay escasez de huevos, pues comamos arroz. Hay escasez de arroz, pues comamos frijoles.
Y agradezcámosle a Dios. No reclamemos por lo que falta como Israel. Que, ay, yo quiero codornices. Ay, Dios mío. Y en Egipto, ¿cuándo comiste codornices, varón? Pero no le pidamos, démosle gracias por lo que ya tenemos. Por lo que ya tenemos, mi amado hermano. Dice aquí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, explicando la Escritura, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Óigalo bien, porque el Espíritu Santo ya mora en ti. Y hoy el ejercicio como creyente es aprender a escuchar esa voz del Espíritu Santo cuando te dice, eso no es la voluntad de Dios. Gustavo, eso no está bien. Señor, perdóname, está mal. Gustavo, no es así como yo te encontré. Cuando yo te encontré, Gustavo, tuve misericordia de ti. Por lo tanto, ¿qué es lo que tú debes de hacer con tus hermanos? También tener misericordia de ellos. Amarlo. Amarlo, ya se los dije, amar no es un sentimiento, no son maripositas, no son colorcitos. Amar es determinación. Amar es servicio. Jesucristo, la última cena, como lo recordábamos hoy, déjeme traer a la memoria algo más de lo que los hermanos nos ministraron. La misma noche Jesús lavó los pies de los 12. Quiere decir que Jesús lavó los pies del que inmediatamente después de comer el pan salió a entregarlo. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Y yo hoy le digo al mundo que quiere rechazarlo todavía, Cristo te ama. Cristo te ama. A ti que estás prisionero de los vicios, sea del alcohol, de la droga, de lo que sea, Cristo te ama. A ti que estás envuelto en toda clase de delitos sexuales, vuélvete a Cristo. Cristo te ama. Cristo no vino para condenarte a ti ni condenarme. Cristo vino para redimirnos. La historia del cristianismo es una historia de redención. Cristo tomó pescadores y los hizo pescadores de hombres. Cristo tomó un cobrador de impuestos y lo hizo predicador de su evangelio. Cristo tomó al perseguidor y al castigador de la iglesia como Pablo y lo convirtió en apóstol para los gentiles. Cristo tomó un pecador como yo para que te anunciara las buenas nuevas. Y ciertamente vive Dios, que Dios puede tomarte a ti para que tú des testimonio de Él a quien más lo necesita, donde yo no puedo hacerlo. Esa es la gracia del Señor. Dice aquí, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, en Cristo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Y cuándo fue Cristo glorificado? ¿Cuándo fue Cristo glorificado? Cuando ascendió al cielo, porque ese es su lugar, el lugar de gloria. Es cierto que se levantó entre los muertos, ya eso es impresionante, pero todavía no estaba glorificado. Recuerda que le dice, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Pero cuando Él llegó a subir, vino, dice la Escritura, el día de Pentecostés, y sobre todos los que estaban en el aposento alto, se derramó el Espíritu Santo y de ahí comenzaron a predicar y no se han callado hasta el día de hoy. Sigo hablando yo también. Y sigues hablando tú. Y hay un testimonio que tenemos que dar porque como nos recordaban los hermanos, es la promesa de recordar lo que fue. Murió y resucitó, pero la promesa de lo que viene. Él vuelve por su iglesia que somos nosotros. Mi amado hermano, no es tiempo para quejarnos ni de las circunstancias ni la dificultad. El tiempo es duro, déjame darte la mano. Y si vas a pasar dificultad, por lo menos, si no tengo para ayudarte, pero vamos juntos por la dificultad esperando en el que sí puede proveer. Pero no te desanimes, no dejes de caminar en el Señor, no dejes de creer en el Señor, no dejes de buscar al Señor. Te lo ruego, con amor te lo ruego en esta mañana. No te rindas, porque al final de esta carrera hay una corona. Y esa corona no te la puede dar el mundo. Esa corona solamente Cristo te la puede dar. Porque esta vida de fe quizás es difícil, pero también es una vida con promesa. Para terminar, solo quisiera recordarles a todos mis amados hermanos lo que dice la Escritura. Ciertamente,
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mi amado hermano, hay un mundo sediento allá afuera que quizás necesita oír esta palabra. Si alguno quiere venir a este lugar, puede, bien puede, pero lo importante es que a donde está escuche lo que necesita oír. Lo importante es que pueda recibir de estas aguas y beber, porque son aguas que saltan para vida eterna. Mi amado hermano, el testimonio que te doy en esta mañana es simple. Cristo es el Señor y solamente en Él hay salvación y vida eterna. Y es mi deseo que tú y tus generaciones, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y los que Dios te dé, puedan ir creciendo siempre en el conocimiento de Cristo hasta que el Señor venga, glorificando su nombre para la redención de la iglesia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra santa y bendita, por lo que nos ha dado tu Espíritu Santo para conocer la verdad, tu verdad, Señor. Permítenos, Señor, que esta verdad quede viva en nosotros y con ella podamos, Señor, glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiendo todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda gracia y favor inigualable. El Señor les lleve con bien y con bien los traiga de donde quiera que vayan. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Amén. Vamos a quedar despedidos con los hermanos de la alabanza. Muchas bendiciones a todos. Recuerden, el próximo domingo celebramos el Día de las Madres en este lugar. Bendiciones a todos, hermanos. Amén. Hola, hola. Perdón, Hola, hermano. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista.